Hace mucho tiempo, en un reino lejano, vivía el monarca Aureliano, dueño de un fastuoso palacio rodeado de un jardín encantado. En aquel paraíso crecía un árbol prodigioso, cuyas ramas nunca dejaban de florecer, y como regalo de la naturaleza, daban frutos insólitos, manzanas de oro puro. El rey, temeroso de perder tan valioso tesoro, ordenaba a su capitán de guardia que contara cada día aquellas manzanas. Pueden imaginar la furia de Aureliano cuando una mañana le informaron que faltaba una de ellas. Encolerizado, dispuso que su sobrino mayor, Ludovico, montara guardia junto al árbol durante la noche. El muchacho se armó con arco y flechas y se sentó bajo las ramas del manzano dorado. Sin embargo, cuando la medianoche se cernió sobre el jardín, un sueño irresistible lo venció. Al despertar, descubrió con espanto que otra manzana había desaparecido. Molesto por este fracaso, el rey encargó la vigilancia a su sobrino menor, Bernardo. Pero la historia se repitió. El joven se durmió y a la mañana siguiente ya faltaba otro fruto brillante. Fue entonces cuando Adrián, el hijo del rey, pidió a su padre el permiso para custodiar personalmente el árbol. Aureliano desconfiaba de la capacidad de su heredero, pero ante la insistencia del muchacho terminó cediendo. Esa noche, Adrián se sentó bajo la sombra del manzano. Cuando la pesadez del sueño comenzó a invadirlo, se pellizcó los brazos y se frotó los ojos con tal de mantenerse despierto. Así, justo a medianoche, logró ver cómo un pájaro espléndido, de plumaje dorado como el sol, descendía suavemente, arrancaba una manzana y se disponía a volar. El príncipe tensó su arco y disparó una flecha. No logró atrapar al ave, pero una pluma, brillante como el oro fundido, cayó a sus pies. Adrián la recogió y al amanecer la entregó al rey. Los sabios del reino fueron convocados y tras examinar la pieza concluyeron: «Esta pluma vale tanto como un reino entero». Aureliano, sin embargo, frunció el ceño. «¿Y de qué me sirve una sola pluma? Quiero el ave completa». Fue entonces cuando Ludovico, el sobrino mayor, se ofreció voluntario para emprender el viaje en busca del ave dorada. Al día siguiente, cruzando una espesura se le interpuso un zorro rojizo. Instintivamente, Ludovico alzó el arco, pero el animal le habló con voz humana. «Espera, no me hieras. A cambio de tu clemencia, te daré un consejo valioso. Sé que buscas el ave dorada. Escucha. Esta noche llegarás a un pueblo con 2 posadas. Una estará iluminada, llena de ruido y gente. La otra permanecerá oscura y solitaria. Quédate en la más humilde o te arrepentirás». El muchacho, altivo, pensó para sí: «¿Y desde cuándo debo seguir las indicaciones de un zorro insolente?». Despreciando el consejo, disparó una flecha que, por fortuna, no alcanzó al animal. Al caer la noche, llegó a la aldea y vio las 2 posadas, una bulliciosa y otra silenciosa. Desoyendo lo que le habían advertido, entró en la lujosa y bien iluminada. Allí, entre risas, banquetes y diversiones, se olvidó por completo de su misión. Pasaron los días, y al ver que Ludovico no regresaba, el rey envió a su segundo sobrino, Bernardo, con la misma encomienda. En el camino, también se cruzó con el zorro, que le dio idéntico consejo. Pero el joven burlón respondió lanzando una flecha que rozó apenas la cola del animal antes de marcharse. Cuando Bernardo llegó al mismo pueblo, escogió, sin dudar, la posada más concurrida, donde encontró a su hermano y, como él,
Se entregó al bullicio, olvidando la tarea que le habían confiado. Al ver que ninguno de sus sobrinos retornaba, el príncipe Adrián suplicó nuevamente a su padre el permiso para partir. Aureliano, reacio, terminó cediendo ante la firmeza de su hijo. Antes de internarse en la floresta, el muchacho se topó con el zorro, que temeroso de ser herido, le repitió el mismo consejo. Adrián, a diferencia de sus primos, escuchó con respeto, agradeció las palabras del animal y prometió obedecer. Al llegar a la aldea, sin dudarlo, se alojó en la posada más humilde y silenciosa. A la mañana siguiente, al salir del pueblo, volvió a encontrarse con el zorro, que le dijo con satisfacción: «Has seguido mi consejo, príncipe. Escucha ahora. No muy lejos de aquí se alza un castillo. En él encontrarás soldados dormidos. Pasa entre ellos sin miedo hasta el último salón, donde verás al ave dorada encerrada en una jaula de madera. Junto a ella reposan las manzanas robadas, pero cuidado, habrá también una jaula de oro. No la toques. Toma al ave en su sencilla jaula y huye de inmediato». Adrián prometió obedecer, y montado sobre la cola del zorro, quien lo transportó con increíble rapidez, llegó al castillo. Tal como se le habían advertido, los soldados dormían en cada pasillo. Finalmente, en la última sala, halló el ave reluciente en una jaula de madera, y a su lado otra de oro resplandeciente. El príncipe dudó un instante. ¿Y cómo puede estar esta majestuosa criatura en un encierro tan humilde? Olvidando la advertencia, colocó al ave en la jaula de oro. Al instante, el pájaro comenzó a cantar con un trino tan potente que despertó a todos los guardianes. El príncipe fue apresado y llevado ante el soberano del castillo. El soberano del castillo, llamado Reinaldo, observó al príncipe Adrián con gesto severo. «Por tu atrevimiento merecerías la muerte», sentenció. «Sin embargo, estoy dispuesto a perdonarte y hasta regalarte el ave dorada si me traes primero el caballo de oro, capaz de galopar, más veloz que el viento». Adrián, con el corazón encogido, fue conducido fuera de la fortaleza. Apenas atravesó los portones, se encontró nuevamente con el zorro. «Ya lo suponía», dijo el animal, meneando la cabeza. «No seguiste mi advertencia, pero todavía puedo ayudarte. Ven conmigo». Montado otra vez en la cola del zorro, recorrieron en un instante el camino hasta otro castillo donde se guardaba el caballo maravilloso. «Escucha con atención», le indicó el zorro. «Encontrarás a los mozos de cuadra profundamente dormidos. En un rincón verás dos monturas, una sencilla, de cuero, y otra espléndida, de oro. Ponle al animal la silla de cuero, ni se te ocurra tocar la dorada». Adrián prometió obedecer, pero al entrar al establo, quedó deslumbrado. El caballo, majestuoso, parecía digno de un trono, y la silla de oro relucía como hecha a su medida. El joven dudó y finalmente pensó: «¿Cómo voy a montar a un caballo tan magnífico con una silla tan vulgar?». Así, desoyendo al zorro, colocó la silla dorada. Apenas el animal sintió su peso, relinchó con tal fuerza que despertó a los mozos, quienes atraparon al príncipe y lo llevaron ante el rey Reinaldo. El monarca, con voz grave, dijo: «Otra vez has sido imprudente. Debería darte muerte, pero te concederé una oportunidad más. Si me traes a la princesa del castillo de oro, te perdonaré». Adrián salió abatido. Se reprochaba no haber seguido los consejos del zorro. Fue entonces cuando el animal volvió a cruzarse en su camino. «Eres un desobediente incorregible», le reprendió. «Pero no olvidaré que la primera vez me trataste con bondad. Por eso te ayudaré una vez más». El zorro lo llevó al castillo de oro. Ahí le indicó: «Escóndete en el jardín, cerca de la fuente. La princesa suele bajar sola por las noches. En cuanto la veas,
Acércate y bésala. Ella aceptará acompañarte. Pero recuerda, te pedirá permiso para despedirse de sus padres. No lo consientas aunque te lo implore. Adrián obedeció al principio. Oculto entre los arbustos, esperó hasta que la princesa Isolda descendió al jardín. Cuando la joven apareció, el príncipe se adelantó y le besó suavemente la mejilla. «Sé que debo seguirte», dijo ella, con voz dulce, «pero por favor, déjame despedirme de mis padres». Adrián recordó las palabras del zorro y respondió con firmeza, «No, no es posible». Pero la princesa se arrodilló, rogándole con tanto fervor y ternura que el muchacho, conmovido, terminó cediendo. En cuanto Isolda regresó al castillo, se escuchó el estrépito de armas. Soldados salieron por todas partes y Adrián fue arrestado y llevado ante el rey del Castillo de Oro. «Por tu osadía merecerías ser ajusticiado», le dijo el soberano, «pero te daré una oportunidad más. Destruirás esa montaña que se levanta frente a mis ventanas. Tienes 9 días. Si lo logras, podrás casarte con mi hija. Si fracasas, morirás». Adrián empezó a cavar con todas sus fuerzas, pero la montaña era inmensa. Al llegar al 8º día apenas había conseguido una zanja. Desesperado, se desplomó sobre la tierra. En ese momento escuchó unas pisadas suaves. Era el zorro. «Levántate», le dijo. «Descansa esta noche. Mañana todo estará resuelto». Y así fue. Al amanecer del 9º día, Adrián miró por la ventana y vio que la montaña había desaparecido por completo. El rey, maravillado, cumplió su promesa. Abrazó a su hija y permitió que el príncipe partiera con ella. Los dos jóvenes emprendieron el camino y al poco rato se encontraron nuevamente con el zorro. «Ahora escucha», dijo el animal. «El caballo de oro en realidad pertenece a la princesa. Tienes la obligación de conquistarlo. Cuando el rey te entregue el animal a cambio de Isolda, móntalo, toma a la princesa de la mano y súbela contigo. El caballo partirá con la rapidez del rayo». Adrián siguió al pie de la letra la advertencia. Así, cuando el caballo de oro le fue entregado, fingió despedirse, montó sobre él y tomó a Isolda por la cintura. El animal salió disparado como una centella. El zorro corría al celado y le dijo, «Aún falta lo más importante. Debes recuperar el ave dorada. Cuando llegues al castillo, entregarás el caballo a cambio del ave. Pero cuando tengas la jaula en la mano, clava las espuelas y huye sin mirar atrás». Adrián lo hizo así. En cuestión de horas, el príncipe y la princesa cabalgaban con el ave dorada entre sus manos, mientras el zorro fiel lo seguía a la par. «Amigo», dijo el príncipe agradecido, «¿cómo podré recompensarte por todo lo que has hecho?» El zorro lo miró fijamente. «Hazme un favor. Corta mi cola, orgullo de mi raza». Adrián se estremeció. «Jamás podría cometer tal crueldad», exclamé. «Entonces», respondió el animal, «al menos escucha mi último consejo. No compres nunca carne de patíbulo, ni te sientes al borde de un pozo». Y tras estas palabras se despidió, dejando al príncipe confundido por tan extrañas advertencias. Adrián y la princesa Isolda continuaron su viaje. Pronto llegaron a la aldea de las 2 posadas, donde una multitud se congregaba en la plaza para presenciar una ejecución. 2 jóvenes iban a ser ahorcados por haber cometido robos y fechorías. El príncipe, al acercarse, reconoció con sorpresa a sus propios primos, Ludovico y Bernardo. «¿Hay alguna forma de salvarlos?», preguntó. «Sí», respondieron los jueces, «pero será necesario pagar una fuerte suma de oro». Movido por la compasión, Adrián entregó el dinero y obtuvo la libertad de sus parientes. Los 4 viajaron juntos hasta llegar a la floresta, el mismo lugar donde el zorro se había aparecido por primera vez.
Exhaustos, decidieron descansar junto a un pozo. Adrián, confiado, se sentó al borde y narró a sus primos todas las aventuras que había vivido, desde el encuentro con el ave maravillosa hasta el rescate de la princesa. Pero apenas terminó su relato, Ludovico y Bernardo se miraron cómplices, lo empujaron al pozo y amenazaron a Isolda. «Si cuentas lo que has visto, perderás la vida». Al día siguiente, los dos traidores se presentaron en el palacio del rey Aureliano y proclamaron con descaro que ellos habían conquistado el ave dorada, el caballo de oro y la princesa. Mientras tanto, Adrián seguía en el fondo del pozo. Por fortuna, no era demasiado profundo y apenas contenía algo de agua. Medio aturdido, escuchó de pronto la voz conocida del zorro. «Agárrate fuerte a mi cola, te sacaré de aquí». Gracias a su amigo, logró escapar y, para no ser reconocido, se disfrazó con harapos de mendigo antes de entrar en la ciudad. Ese mismo día, el rey mostraba al pueblo los tesoros: el ave en su jaula, el caballo brillante y la princesa. Cuando Adrián disfrazado se abrió paso entre la multitud, sucedió algo insólito. El caballo relinchó con fuerza y se inclinó hacia él, mientras el ave dorada lanzó un canto melodioso que llenó la plaza. Isolda, comprendiendo la verdad, corrió hacia el mendigo y lo abrazó. Aureliano, conmovido, reconoció entonces a su hijo y ordenó expulsar del reino a los dos sobrinos traidores. Poco después comenzaron los preparativos de la boda. La celebración duró 10 días, con música, danzas y banquetes. Finalmente, Adrián y la princesa partieron hacia un castillo apartado para disfrutar de su vida en común. Un día, mientras cabalgaban por el bosque, volvió a aparecer el zorro. «Príncipe, una vez más te ruego que me cortes la cola», suplicó el animal. Adrián dudó, no quería hacerle daño, pero ante la insistencia del zorro desenvainó su espada. Cuando estuvo a punto de descargar el golpe, ocurrió algo prodigioso. El zorro desapareció y en su lugar apareció apuesto joven. Isolda, sorprendida, exclamó: «¡Hermano mío!». El muchacho asintió con una sonrisa. «Sí, hermana. Yo era víctima de un hechizo y estaba condenado a vivir como un zorro hasta que un hombre de buen corazón aceptara cortarme la cola, símbolo de mi antiguo orgullo. Gracias, Adrián, he recobrado mi forma humana». Aureliano recibió la noticia con júbilo y ordenó celebraciones aún mayores. Desde entonces el príncipe y la princesa reinaron con justicia y sabiduría, acompañados de aquel nuevo hermano que jamás olvidó la nobleza y bondad del joven que había sabido escuchar y agradecer. Y así el ave dorada, el caballo de oro y el recuerdo del zorro mágico quedaron para siempre en la memoria de todos como símbolos de lealtad, humildad y perseverancia.